con 19 minutos. Continuamos con más información y contamos ya con vía telefónica con el cronista Ignacio Lagarda Lagarda. Muy buenas tardes y bienvenido a Radio Sonora. Buenas tardes, gusto saludarlos. A sus órdenes. Eh, Cronista Ignacio, por favor, recuérdenos por qué el sismo de 1985 en México marcó un antes y un después en la historia de México. Porque el único sismo que conocíamos en México y en la Ciudad de México fue en 1957, cuando un sismo de unos 5.5 grados derribó el ángel que está, la libertad, la Victoria alada que estaba en el monumento o está en el monumento de la Independencia, la columna de la Independencia que está en la Ciudad de México, en la calle Reforma, y ese fue el único hasta entonces conocido. Pero el 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, 7:17 con 49 segundos de la mañana del 19 de septiembre de 1985, ese sí fue con una magnitud muy alta de 8 grados de Richter, y ese sí fue un sismo demasiado alto y fuerte que causó los más grandes destrozos o estragos que un sismo había causado en este país. Por eso no lo olvidamos. Cuando esa mañana los mexicanos nos estremecimos, cuando estábamos viendo en la televisión el noticiero de la mañana de Televisa, conducido por Lourdes Guerrero, cuando de pronto dijo: está temblando, no se mueva nadie, está temblando. Lo vimos muchos millones de mexicanos, pero nunca imaginamos la tragedia que aquello significaba. Ignacio, ¿cómo describiría el ambiente en las calles en los días posteriores al temblor? Hemos escuchado la testimonio de muchas personas, porque ese terremoto cambió la forma de vivir en este país. Pues el año pasado escuché a una amiga que vive aquí en Hermosillo y me contó que ella era una adolescente y todo lo que vivió, pues era un horror indescriptible cuando los edificios más importantes, más emblemáticos de la Ciudad de México cayeron de 7, 8 pisos, cayeron hasta el suelo, y cómo, hubo muchas cosas significativas, cómo la sociedad civil se puso por encima de la autoridad del gobierno, y los propios ciudadanos empezaron a ayudar por sí mismos a rescatar gente, a mover escombros, porque la autoridad no tenía la experiencia, no tenía un método, no tenía un manual, no sabían qué hacer. El propio presidente de la República, Miguel de la Madrid, se paralizó y no sabía qué hacer. Entonces la ciudadanía entró al quite a rescatar a sus hermanos, se formaron brigadas, todo era improvisado, no había un manual para nada que tuviera que ver con un sismo, y menos de esa magnitud. El mundo cambió, a partir de entonces nació en este país, bueno, ya existía en el mundo, pero en México no la teníamos, era la protección civil, la cultura de la protección civil, la cultura de prevención de terremotos, sirenas, alarmas, toda esta cultura de la protección civil nació a partir de ese sismo en el país, no solamente en la Ciudad de México, y ante cualquier otro tipo de eventualidad, como inundaciones y demás. El ejército mexicano tenía un programa que se llamaba, o creo que nació con este terremoto, el DN3, Ujú. el de asistencia a la población de parte del ejército. Era lo único que existía, y eso fue lo que se puso en operación, y el ejército mexicano pues dio una muestra de una gran capacidad, una gran solidaridad con el pueblo, y se ganó todo el respeto del país. Eso era lo único que se sabía, y a partir de entonces que nació toda esta cultura de la protección civil, que incluye terremotos, que incluye volcanes, que incluye inundaciones, que incluye ciclones, que incluye lo que sea, pues aprendimos a cuidarnos
entre nosotros mismos los mexicanos. Es lo que dejó de herencia el temblor de 1985, la protección civil en todo el país. La cultura de la protección civil. Y claro que muchas anécdotas y circunstancias, hechos curiosos de personas, pero esto fue lo que dejó la cultura de la protección civil desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de la propia ciudadanía en cualquier lugar del país. Ok, Ignacio, sobre todo algo que tenemos que averiguar, Sonora, ¿cómo vio, cómo la sociedad sonorense vio el temblor, cómo se sintió Sonora, cómo apoyó el Estado a nuestros compatriotas en la Ciudad de México? Apoyó más bien porque se hizo una gran colecta y había que ayudar y mandar ayuda a la Ciudad de México, trailers y trailers que la gente llevaba al centro de acopio para ayudar a los, a los mexicanos, a los capitalinos. Pero en Sonora, en 1897, en 1897 habíamos tenido un terremoto de dimensiones mucho más grandes que la de la Ciudad de México, pero los sonorenses no lo sabíamos, no lo conocíamos, hacía pasado muchos años, y aquí no había tanta población y no hubo tantas muertes. Fue en el rumbo allá de Bavispe, el terremoto de Bavispe se le conoce, y a partir de entonces pues investigamos, conocimos y supimos de esa existencia de ese terremoto. Ok. ¿Qué paralelismos o diferencias observa entre el sismo de 1985 y los de los años más recientes en el país? Absolutamente ninguno. Para empezar, geológicamente, el de Sonora tiene otro origen, que es lo mismo, ¿no? Son las placas tectónicas, pero sería muy largo de explicar, pero tiene otro origen. Allá, en esa parte del país, es una zona de alta sismicidad en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, porque geológicamente allí es un alto. Más eh, propenso. Ujú. Sí, muchas sismología, y con la desventaja de que la Ciudad de México, como está sentada en una zona de lagos, en una zona lacustre, muy blanda, las ondas sísmicas de aquella parte que mencioné, pues acá se extienden hasta la Ciudad de México, y en la Ciudad de México pues está sentada en lagos, en unos lagos, y ahí se transmite, se transmiten con mayor intensidad las ondas sísmicas. Por eso la Ciudad de México es muy, muy vulnerable. También se cambió todas las normas jurídicas que tienen que ver con la edificación, más regulación, ahora ya se tienen que construir edificios antisismos, y todo cambió, la cultura legal y la cultura social y la cultura política de los gobernantes de la Ciudad de México y zonas aledañas. Ok. El sismo de 1985, ¿cuánto es la cantidad de personas que se vieron en la estimación de defunciones que se tienen en la Ciudad de México tras ese temblor? Ese es otro dato que tiene de histórico, nunca lo vamos a saber. Ok. Se contaron, se contaron los muertos de los que se encontraron, pero muchos nunca se supo de ellos, familiares que los buscaron y quedaron sepultados en los escombros, y con el tiempo esos escombros se removieron y ya no se recuperó más gente. Entonces nunca vamos a saber cuántos en realidad murieron en ese sismo, y fue muy terrorífico cómo se recogían los cuerpos sin saber quién y qué era quién, y lo llevaban al estadio de béisbol de los Diablos Rojos, y se veían muy tétricas y se ven las fotos, y la gente iba a ver cómo identificaba a su familiar. A los que no fueron identificados fueron sepultados y se consideran pues desconocidos. Quiero agregar que de Sonora, dos personajes sonorenses fallecieron. Tito Ernesto Fontes, un ingeniero agrónomo que era líder de la CNC en Sonora, y el padre Durazo, que no recuerdo su nombre en este momento, el padre Durazo de Obregón, un padre muy simpático, muy agradable, que también falleció en el Hotel Regis. Fallecieron los dos, estaban en México. Esos son los dos sonorenses más conocidos que fallecieron en ese sismo.
Ok. ¿Fue el temblor una de las mayores catástrofes en el México actual, el de 1985, En el México de siempre? de siempre, sí, sí, sí. Ha sido uno de los más Miles, grandes. miles, miles. Unos dicen 12.000, otros dicen 15.000, pero fueron miles los muertos. Incontables de momento, como bien Sí, comentas, no se sabe sí, la cifra exacta. Hay sí. estimaciones nada más. Nada más. Ok. Ignacio, le agradecemos por habernos tomado la llamada y sobre todo recordarnos un poco de lo que fue el temblor de 1985, que es lo que nació a través de ese temblor, la protección civil, cómo nos concientizamos más en ese ámbito y pues sobre todo pues seguir teniendo conciencia y para saber qué hacer en los temas de los temblores, ya que ya nos Eso dirán las mismas aprendimos. autoridades. Ujú. Saber qué hacer. No correr, no gritar, no empujar. Así es. Estas fueron las tres palabras. Ignacio, muchísimas gracias. Tenga una excelente tarde. Gracias a ustedes, a sus órdenes, como siempre. Ahí lo tiene. Y tuvimos aquí en entrevista a Ignacio Lagarda Lagarda, cronista de Hermosillo, sobre este tema de el terremoto de 1985.